Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? 3:14. Y luego vamos a estar leyendo algunos versículos más acá en este libro. ¿Estamos listos, verdad? Vamos a leer la palabra honrando al Trino Dios. Dice la Biblia: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Amén. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Hemos leído las primeras preguntas que Nabucodonosor hace a estos tres hebreos. Ya el tiempo había pasado. Yo considero que ya no son jóvenes, pero siguen manteniendo la misma convicción de lo que hablábamos anoche. Amén, hermanos. No se habían apartado ni a diestra, como dice la Escritura, ni a siniestra, sino que se habían mantenido en el propósito de Dios. Y se llega el momento en el cual también la fe de ellos tiene que ser probada. Recuerden que el capítulo 1 en adelante habla y enfoca más que todo a Daniel, pero ahí están estos tres hombres, en ese tiempo jóvenes, los cuales habían tomado una decisión y era no contaminarse con la comida del rey. Anoche estuvimos viendo esto en el culto de la vigilia y entendimos, hermanos, que cuando se toman decisiones, ¿verdad?, para mantener la integridad delante de Dios, Dios se encarga en obrar a favor de nosotros. Entonces, estos hombres habían mantenido hasta ese momento todavía esa integridad. Habían cambiado las leyes eran diferentes y las leyes eran contrarias a la fe de ellos. Amén. De tal manera que el rey Nabucodonosor le había venido a la idea, por obra de Satanás, levantar una estatua de oro, aparte de los ídolos, los dioses que ellos tenían, levantar una estatua de oro y que se tocara instrumentos, hiciera una fiesta en honor a ese Dios, que cuando se tocara cada instrumento que se tenía que sonar, el pueblo se tenía que tirar de rodillas, postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Pero como estos muchachos o estos hombres, también había otros más del pueblo, porque la Biblia dice que los judíos, esa fue la queja que pusieron, ¿verdad?, aquellos caldeos que llegaron delante del rey. Los judíos no obedecen el edicto, no obedecen la ley que tú has promulgado o la ley que tú has firmado. Y mencionan a tres de ellos. Entre ellos también estaba Daniel, pero mencionan a tres, ¿verdad?, de estos hombres que no doblegaban, y le dicen: tú los has puesto en los negocios del reino. Ellos son parte de este reino, pero ellos no te están obedeciendo. Y como decía, el contradecir la ordenanza del rey era atentar contra la misma vida. Ellos decidieron desobedecer las leyes que el rey había puesto, hermanos, aún en contra de sus propias vidas. Sabían que el edicto que el rey había dicho también, ¿verdad?, el que no obedeciera y el que no postrara o adorara la imagen, esta persona sería lanzada a un horno de fuego, ¿verdad que sí? Así era, ese era el castigo que sufriría la persona. Hasta el momento, al parecer, nadie había sido lanzado al horno. Por lo que la Escritura dice, eran los primeros que iban a llegar a ese lugar, ¿verdad?, para ser lanzados. Y veamos lo que la Escritura nos sigue diciendo acá. Estábamos leyendo el verso 14, ¿verdad? Ahora, el verso 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Y esto no era que, bueno, tocaban el instrumento y que entonces tenían que postrar. La gente bailaba, la gente danzaba alrededor de aquel Dios y le rendía homenaje y culto a ese Dios. Y se postraban y la adoraban. O sea, era una adoración como a Dios mismo, porque ellos lo veían de esa manera. A los paganos no les importaba, pero postrarse, quedaban bien con el rey, nada perdían. Pero un cristiano
de un hijo de Dios, pero aquellos que adoraban al verdadero Dios sabían que perdían o lo perdían todo. No solamente perdían mucho, lo perdían todo. Su integridad, ¿verdad? El pacto con ese Dios, porque Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel. Y todo esto se iba a tirar a la basura. Y ellos no querían deshonrar a ese Dios. Ellos no querían, ¿verdad?, ir en contra de los mandamientos que Dios había establecido, el verdadero Dios. Y de ahí este tema que tenemos, que usted puede ver ahí en pantalla. El tema es cristianismo para cristianos. Cuando de ejemplos se trata, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron en poco sus propias vidas por guardar el testimonio de Cristo, por vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Es así, hermanos? Ejemplos tenemos muchos y, como dije, estamos tomando uno de ellos. Entonces, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Aquí viene la pregunta. Aquí es un reto no a estos hombres, sino un reto al Dios de ellos. Amén, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué Dios? No hay nadie, no hay otro Dios. Yo he conquistado todos los reinos, he conquistado el mundo conocido. ¿Qué otro Dios? A todos los dioses de los pueblos, las naciones, los he vencido. No hay Dios que pueda contra mi mano. ¿Qué Dios los va a librar a ustedes? Pero veamos la respuesta de estos hombres. Dice la Biblia, el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso dice, ¿verdad? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Personas comunes, de hecho eran esclavos que habían sido llevados para ese reino, están hablándole cara a cara al rey, de tú a tú al rey, con la autoridad que Dios había dado a estos hombres. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amén, hermanos. En otro momento nosotros vemos, ¿verdad?, a personajes o hombres de Dios decir salve rey, o cualquier situación, ¿verdad?, en el cual reconocen la autoridad que esa persona tiene. Pero en esta ocasión no hay ninguna palabra, ¿verdad?, como para entrar y reconocer la autoridad y que aquella persona diga, bueno, me hablan con respeto, sino van claro, van directo, ¿verdad que sí? No hay necesidad que te respondamos. No hay necesidad que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Note las palabras, hermanos, que estos hombres dicen. El Dios a quien nosotros servimos. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo es posible que se pueda mantener la integridad aún sabiendo todo lo que había pasado, siendo esclavos en una tierra extraña, lejana? No sabían si ellos iban a regresar o no nuevamente del cautiverio. Como dije, habían visto morir familiares de ellos, quizás hasta sus mismos padres. Ellos se llevaron los jóvenes, aquellos que podían sacar provecho de ellos, pero los demás, Nabucodonosor le da muerte a mucha gente en la tierra o en el lugar, ¿verdad?, de Jerusalén, o el reino de Jerusalén, o el reino de Judá, como se conoce. Le dio muerte a mucha gente, mató a niños incluso, ancianos, los que no iban a poder caminar, les dio muerte. Quizás vieron morir familiares, abuelos de ellos, no sé, qué sé yo, pero ellos se mantuvieron sirviendo a ese Dios que había permitido todas estas cosas. Vuelvo a preguntar, ¿será así nuestra respuesta delante de Dios cuando las cosas no salen tan bien como nosotros esperábamos?
¿Será que mantenemos nuestra integridad o comenzamos a renegar, hermano, por las cosas que están pasando? ¿Cuál es la actitud que usted toma ante esos momentos difíciles que llegan a su vida? ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando las cosas no salen como usted quiere? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando le elevamos una oración a Dios y esperamos de Dios la respuesta de acuerdo al deseo de nuestro corazón y Dios responde contrario al deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es la respuesta nuestra ante todo esto? ¿Cómo nosotros respondemos delante de Dios? ¿Será que mantenemos nuestra integridad delante de Él y decimos que en las cosas que han pasado por un propósito que Dios tiene? Que han pasado porque Dios lo ha permitido y que a Él no se le ha escapado nada de sus manos. Que Dios sigue siendo el Dios que tiene el control de mi vida y de la vida de todos sus hijos. Que Dios está sobre cualquier plan diabólico y cualquier trampa del enemigo. Que Dios está sobre cualquier propósito de algún ser humano en contra nuestra o en contra de nuestra familia. Que Dios está sobre todas las cosas porque Él es grande, maravilloso y es poderoso. ¿Será que vamos a responder de la misma manera nosotros como están respondiendo estos hombres delante de Dios y delante del Rey? No están hablando a un hermano cualquiera, a una persona cualquiera del reino. Están hablando al Rey. Sus palabras van dirigidas al Rey. Y el Rey hace un reto a ellos y a Dios. Que Dios los podrá librar de mi mano. Porque aquí ya está tocando esa dignidad espiritual o religiosa de estas personas. Que Dios, bueno, ustedes no han querido postrarse o adorar la imagen por el Dios que tienen ustedes. Ahora yo les pregunto, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? ¿Sí? Esas son las palabras del Rey. Esa es la intención del Rey al decir esas palabras. Dice la Biblia que ellos les dijeron que no era necesario responder sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, así dice, ¿verdad? Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Seguridad, convicción. Pero ¿cómo es posible que estén diciendo esto cuando no había podido o no había querido librarlos de la mano del Rey cuando fue por ellos, después de sitiarlo 10 años, cortando todos los suministros para la ciudad, para debilitar el ejército y desanimar y llevar abajo el ánimo de toda una nación o de todo un reino? Y a los 10 años entra, conquista y se lleva cautivo a una multitud de personas, destruyéndoles el mismo templo. ¿Cómo es posible mantener una convicción, hermanos, delante de Dios y de las personas cuando las cosas no han ido bien? ¿Cómo es posible seguir diciendo Dios es bueno cuando tú estás sufriendo por algo que está pasando en tu vida? ¿Cómo es posible de seguir diciendo Dios es grande y poderoso y Dios es bueno con nosotros cuando las cosas no van bien en tu vida? ¿Cómo es posible seguir diciendo esto? Bueno, esto se puede hacer cuando Cristo, cuando Dios está en la vida de una persona. Y esa persona está completamente convencida y convertida a ese Dios de poder. No hay nadie que le pueda arrebatar de las manos del Señor. Y esa convicción y esa fe y esa seguridad la sigue manteniendo pase lo que pase. Amén, hermanos. Pase lo que pase. Entonces, dice acá que Dios es poderoso. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey. ¿Qué dice? Del horno de fuego puede librarnos. De tu mano nos librará. Ahora, vean, y si no, si Él no le place hacerlo, ¿qué pasa ahí? En iglesia. Y si no, si Dios no hace eso que te hemos dicho,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí era un desafío directamente a la máxima autoridad de la nación. ¿Quién iba a estar contento teniendo o promoviendo tanta autoridad y que la gente se postraba delante de la imagen que él había hecho de él? Y que ahora estos simples hombres que habían sido llevados cautivos están retando la autoridad del rey. Amén, hermanos. Vuelvo a decir, se están jugando la vida estos muchachos acá. Amén, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos toca tomar decisiones? Igual, si servir a Dios o ceder a lo que nos están diciendo o exigiendo. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, en una situación así? Cuando somos puestos entre la espada y la pared, por decir esta palabra, en que o mantienes tu integridad o cedes a las peticiones que te están haciendo. Amén. ¿Cuál sería nuestra respuesta en semejante caso? ¿O cómo usted responde en esos casos cuando se ha visto en esa situación? Le alabamos, hermanos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ven, iglesia. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Había un ejército, el ejército que podía salir a batallas, pero había un ejército exclusivo que cuidaba al rey, el ejército del rey. Y él toma de su gente, de la gente que cuidaba al rey, toma a estos hombres vigorosos, dice la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Y dice que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Verso 21, ¿qué dice? Fueron atados con su misma ropa, ¿verdad? Sus mantos, el turbante que andaban en su cabeza, con sus calzas o las correas de sus zapatos. Y dice que fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Ahora, el verso 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, o sea, no era 7 veces más. Esto se había calentado más de lo que el rey había exigido, porque la orden era apremiante. 7 veces más ellos hubieran podido, o los que los lanzaron hubieran podido resistir el calor hasta donde ellos llegaron. Pero como no sabían qué temperatura tenía, ellos se acercaron donde consideraron que iban a poder aguantar. Pero cuando llegan y lanzan a estas personas, el calor era tan grande que los mató a ellos. Amén, hermanos. Y dice el verso 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiente. ¿Cómo cayeron? Pero ¿cómo es posible que caen atados cuando la llama quema o mata a aquellos? Y si los habían atados con sus mismas ropas, al momento de ir en el aire, así como estaba de caliente, aquellas prendas tenían que haberse quemado. Pero cayeron atados. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, si ellos cayeron atados, no se desataron ellos. Alguien tuvo que desatarlos. ¿Verdad que sí? Ahora veamos el otro lado espiritual. Ellos habían desafiado al rey y le habían dicho al rey que Dios era más grande que él y que Dios era más grande que los dioses de ellos. ¿Verdad que sí? Y cuando todo esto se daba, que había un reto y una guerra espiritual entre estos muchachos, y no solamente contra el rey, sino contra las potestades que se estaban moviendo en la vida de aquel rey y en aquel reino.
Amén, hermanos. Hay una guerra espiritual como la que usted y yo vivimos a diario en nuestra vida. Amén, hermanos. Sí, bueno, si somos cristianos. A diario. A diario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos quejamos tanto si sabemos que tenemos una lucha? Si sabemos que estamos llevando una guerra. ¿Por qué pensamos que la vida cristiana es tan normal como la vida de cualquier otra persona que no tiene Cristo? La vida del cristiano no es normal. Amén, iglesia. La vida suya en Cristo no es normal. La gente asustada, la gente atormentada, la gente sufriente, hermano, busca los medios que pueden ver. Pero aquel que es soldado de Cristo, aquel que está en Cristo, busca lo que no se ve. Amén, hermanos. Porque nuestra vida no es normal. La gente se asusta, la gente se espanta, la gente sale corriendo. Pero el que está en Cristo sabe a quién buscar. El que está en Cristo sabe a quién acudir. Amén, hermanos. ¿Sabe usted a quién acudir? En los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos de problema. ¿A quién acude usted? ¿Ante quién se postra usted? Si ante la estatua como lo hace todo el mundo, o ante el Dios Todopoderoso, aquel que es capaz de librarlo, sacarlo. Amén, iglesia, ayudarle, librarle en todo momento. Gloria al Señor. El cristiano debe de saber a quién acudir en los momentos cuando esos tiempos no van bien. Usted debe de saber a quién acudir. Amén, hermanos. No hay nadie que pueda hacer las cosas mejores como las hace Dios. No hay nadie. No hay nadie que le pueda ayudar a usted como lo hace Dios. No hay nadie. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces el rey, verso 24, dice la escritura, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, porque estos muchachos cayeron atados, pero delante de ellos, aquí no pasó una noche como pasó con Daniel, aquí en el mismo momento algo pasó en ese horno. Y aunque el fuego estaba alto, sus llamas se podían levantar, también se podía ver qué es lo que estaba pasando dentro. Amén, iglesia. Dice que el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. ¿Así dice, hermano? ¿Qué más dice la Biblia? Amén. ¿Tiraron a 3? Sí. Pero hay 4 adentro. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Recuerden que está hablando un pagano. Y hablan de la manera que ellos entendían acerca de los dioses que ellos adoraban. El aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Si es hijo de los dioses, ¿a quién se parece? ¿A quién? A Dios. Entonces él lo ve como ¿quién? Como Dios. Ahora, si la descripción que da el rey es así, no estaba viendo un ángel. No estaba viendo a un ángel. Porque el aspecto del cuarto era como el hijo de los dioses. Amén, iglesia. Alguien dijo en cierta ocasión en el Antiguo Testamento, la gente cómo podía creer en Cristo cuando Cristo no, ni siquiera se mencionaba su nombre. Bueno, el nombre tal vez no, pero vemos a Dios Hijo interviniendo en muchos momentos de las Escrituras. Quien está acá dentro del horno de fuego con ellos no es un ángel, que Dios hubiera podido enviar a un ángel, pero descendió él mismo. Jesucristo mismo es el que se está paseando juntamente con ellos en aquel lugar. ¡Qué bendición, hermano! Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios.
Y él dice, aquí yo veo 4 varones sueltos. Ya estaban sueltos. El que había llegado los había soltado. Amén. ¿Y sabe qué más había pasado? Las ropas, recuerde que para amarrarlo tuvieron que quitarle sus ropas. ¿Verdad que sí? Y llega el Señor, los desata y se vuelven a vestir. Amén. No tenían la ropa tirada por ahí amontonada. Esta es una de las cosas que yo considero, o será que no leen la Biblia, o no sé cómo la leen. Las personas que dicen que Dios lo de afuera no lo ve. Amén, hermanos. Y que como andamos vestidos, como Dios no se fija en eso. Porque Dios no tiene una mente como tenemos nosotros. Y es verdad, Dios no tiene la mente de nosotros. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Dios toma en cuenta nuestro cuerpo físico también. Y de la manera que nosotros vestimos este cuerpo. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué le costaba al Señor decir, mira, lo voy a soltar y que se quemen estos trapos? No importa, aquí gocémonos en la presencia del Señor, así medio desnudos ustedes. Alabemos acá. Podemos en culto, como sea la palabra. Pero esta gente estaba vestida. Amén, iglesia. Esta gente estaba vestida. O como Pedro, ¿verdad? Que andaba en tanga allá pescando. Y de repente el Señor se aparece a la orilla y le da órdenes y hace el Señor milagros. Y alguien le dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro se tuvo que tirar al agua porque se había despojado de su ropa. No había quedado desnudo porque esto era un pecado prohibido al pueblo judío. Amén, hermanos. Pero su cuerpo no estaba cubierto como debería de estar. Y se tiró al agua por temor de quién es el que estaba enfrente de él. Amén, iglesia. Entonces todas estas cosas nosotros debemos de tomarlas en cuenta, porque Dios se fija también. Allá en el Edén, aquellos muchachos, hermanos, unos jovencitos muy hermosos porque habían sido creados a la imagen de Dios. ¿Verdad que sí? Decidieron después de pecar cubrirse con hojas. ¿Qué le costaba al Señor dejarlos ahí? Ya que crezcan algunos árboles más, van a salir hojas más grandes. Y a lo mejor se hacen algunos vestidos o vestiduras más, que les cubra más, porque se habían hecho delantales, solo cubría la parte de adelante. Pero Dios no los dejó así. Dice que sacrificó, porque tuvo que haber sacrificado animales, porque los viste con piel, le hace túnicas de pieles, porque Dios se fija en la manera en que nosotros andamos vestidos. Amén, hermano. Porque Él, si usted nota en esa escritura, nunca nos dio un mal ejemplo. ¿Verdad que sí? Son detalles que esta gente no ve. Amén. Por eso a usted le dicen faltuda. Por eso se burlan de los varones de la manera que nosotros venimos. ¿Y por qué no se sacan las camisas de afuera ustedes? Así más juveniles. Cuando están ministrando la alabanza, ¿por qué no vienen con esa ropa así, verdad? ¿Cómo le llaman esa ropa, hermano? Los pantalones rajados. ¿Por qué no se visten a la moda para atraer más jóvenes? ¿Por qué no los traemos nosotros? Los trae el Señor. Amén, hermanos. Y el que está aquí porque quiere escuchar palabra de Dios, porque quiere ser salvo, porque quiere alcanzar esa recompensa gloriosa que Dios ha prometido para cada uno de aquellos que le son fieles a Él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice que no sufría daño alguno. Amén, hermanos. Lea usted, por favor, el verso 24 y verso 25. Por favor, hermanos. Al Hijo de los dioses. Ahora vamos a Isaías
capítulo 43, verso 2. Y vea la promesa del Señor. Isaías. ¿Ven la promesa del Señor? Y esta promesa se dijo mucho antes de que esto pasara con estos jóvenes. Porque recuerde que Isaías profetiza antes de ser llevados al exilio. Isaías profetiza que ellos serían llevados. Amén, hermanos. Él fue el profeta que Dios le ordena que se quita la ropa y profetice desnudo por 3 años aproximadamente, para que el pueblo entendiera cómo Dios los iba a sacar de la tierra. Era una profecía ilustrada, una manera, una profecía demostrativa, por decirlo de esta manera. Así como Dios me ha dicho que les profetice, así irán ustedes cautivos a tierra extranjera. Amén. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. El mismo Isaías había dicho a quién Dios iba a usar para hacerlos regresar nuevamente del cautiverio. Menciona nombres de la persona que Dios llevaría al poder para sacarlos de esa tierra. O sea, estas palabras habían sido dichas por el profeta antes de ser llevados. Por eso es importante, hermanos amados, leer la Biblia. Amén. Para que cuando te lleguen los momentos difíciles no andes asustado de un lado para otro. Amén. Para que cuando llegan los problemas o dificultades a tu vida, no te dispares como aquellos que no tienen a Dios. Amén. Sino que recuerdes lo que has leído en las Escrituras y que esta palabra tiene vida y que esta palabra se cumple y que si Dios ha hecho promesas para sus hijos, Dios va a cumplir esas promesas que Él ha hecho para sus hijos. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios lo había dicho que iba a estar con aquel que pasara por esta situación. Si estás en el fuego, yo voy a estar contigo. Si vas en río, yo voy a estar contigo. En cualquier momento de dificultades en tu vida, yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el verso 26, vamos a leerlo de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del tabernáculo de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Había entendido que la estatua de oro que había levantado era nada delante de ese Dios. Y que su brazo fuerte o poderoso, como él había pretendido decir, era nada delante de Dios. Y de hecho, que Dios ya le tenía algo reservado por la soberbia de este hombre. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ellos estaban tranquilos ahí, en medio del fuego. Salieron porque el rey los llamó. Amén, hermanos. Dios estaba con ellos en el momento de fuego o de prueba, ¿sí o no? Sí. En el fuego de prueba, ¿quién estaba ahí? Dios. Téngalo por seguro que si usted le fiel a Dios, Dios va a estar con usted en el momento de prueba. Amén. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso dice la Escritura. Ahora bien, veamos acá. Y dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, amén, hermanos, los capitanes y los consejeros del rey. Toda esa corte importante del rey estaba presente ahí para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Esto es lo que Dios puede hacer.
Amén. Esto es lo que Dios puede hacer si confiamos en Él. Dice la Escritura, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Es lo más frágil en el momento de un fuego. ¿Sí o no? O en la calor que esté, ¿no? Sus ropas estaban, ¿cómo estaban? Intactas. Si con ellas los habían amarrado, pero la ropa estaba intacta, ¿verdad? Y ni siquiera olor de fuego tenía. Ni siquiera olor a humo, ni siquiera olor a fuego tenía su ropa. Todavía mantenía el perfume, la fragancia de aquel que había estado ahí con ellos. Amén, hermanos. Porque de acuerdo a Cantares, nuestro Dios huele rico. Huele bien. Y la fragancia de Él trae paz a nuestras vidas, trae gozo en momentos de tristeza, trae paz en momentos de ansiedad o preocupación. Cuando Dios se hace presente en un lugar, todo Él, hermano, trae sustento y trae consuelo a nuestra alma. Amén, iglesia. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Él todavía, este señor todavía no lo conocía. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Note las palabras, hermano. ¿Y por qué la Biblia o Dios se encarga, el Espíritu Santo se encarga de que estas palabras que dijo el rey estén escritas? Envió su ángel. Hubiera podido decir, envió a un ángel, ¿verdad que sí? Pero envió su ángel. La misma manera del Espíritu Santo expresarse acerca del ángel de Jehová. El ángel no los ángeles, sino el ángel de Jehová. No un ángel, como en algunas ocasiones la Biblia dice, sino el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, hermanos. De aquellos que temen no solamente al Padre, sino a ese ángel que se menciona ahí. El ángel de Jehová, como aquel que aparece a los padres de Sansón al momento de dar la promesa, que habla con la madre de Sansón y le dice que le nacería un hijo y le dice cómo iba a dedicar a este muchacho, ¿verdad que sí? Cuando pregunta el nombre de aquel ángel, aquel hombre, hermanos, la respuesta del ángel es: ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Ese título solamente corresponde a Jesucristo. Lo que dice Isaías referente a él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿verdad que sí? Y se llamará su nombre admirable. Amén. Entonces aquí el rey dice unas palabras muy importantes, como dije, que debemos nosotros de tomar en cuenta, porque Dios envió su ángel, Dios el Padre envió su Hijo, envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron, note estas palabras, sus propios o sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos estaban decididos a morir, porque eso es lo que le dijeron al rey: si Dios no nos libra, nos vamos a quemar. Pero quiero que sepas, oh rey, que aún así no te vamos a obedecer. Y el rey entendió, hermanos, este reto que estaban haciendo, y ahora él lo reconoce en estas palabras. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Sea descuartizado. ¿Qué más dice, hermanos? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
ese rey queda sorprendido de las cosas que habían pasado y de la manera que este Dios de ellos había actuado. Amén, hermanos. La estatua era grande, la majestad de aquella estatua era inmensa, los pueblos se postraban delante de ella, pero había hombres ahí, en este caso 3 que nos narra la Biblia, que no se habían postrado ante ella, porque habían confiado más en su Dios y que sabían que ese Dios estaba con ellos y que ellos servían a ese Dios, porque eso es lo que le dicen al rey. Ahora, más adelante nosotros encontramos a otro hombre del que se viene mencionando en el capítulo 1 del libro, llamado Daniel, en una situación tal vez no igual, pero parecida a la que estos muchachos o estos hombres habían pasado ya en ese momento. Amén. Estoy seguro que Daniel sabía de este asunto, ¿verdad que sí? Y estamos seguros que como era hombre de oración, también estaba orando por ello. Y luego se llega a otro edicto, pero en este caso ya no era el mismo rey, sino el rey que había quedado en el poder cuando habían invadido Babilonia. El rey, ayer lo leímos, el rey Ciro, ¿verdad? Que estaba en el poder. Entonces, cuando esto sucede, también se formulan muchas cosas que se tenían que hacer. Y había algo que nadie se podía postrar a otro Dios, sino al Dios de ellos. Amén. Y que no se podía clamar a ningún otro Dios. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego también sabían de este asunto. Pero la Biblia habla de Daniel y dice la palabra que cuando él oyó todo lo que se había dicho, él hizo lo que siempre hacía: adorar a su Dios. Amén. Obedeciendo aquellas palabras en aquella oración de Salomón. Porque Salomón dijo: si este pueblo es llevado cautivo, es llevado fuera, lejos de este templo, todos van a adorar en dirección a este templo, porque aquí está la gloria de Dios en este lugar. Entonces Daniel se postraba en dirección a Jerusalén, al templo de Jehová. Aunque estaba destruido, pero había una ordenanza de orar hacia ese lugar. Abría la ventana de su aposento, de su cuarto, de su casa, y se postraba a adorar a Dios como lo solía hacer toda su vida. Y lo hacía 3 veces, dice la Escritura, ¿verdad? Porque era una costumbre judía hacerlo de esta manera. Porque habían 3 sacrificios que el pueblo judío hacía: el de la mañana, el de la mediodía y el de la tarde-noche. Y ellos sabían en qué momento y en qué hora postrarse delante de Dios y acercarse delante de la presencia del Señor. Amén, iglesia. Y dice que él se postraba, adoraba, intercedía, clamaba a Dios. Un anciano ya, un hombre viejo, ya los años habían pasado, ya no era aquel jovencito que había llegado, pero mantenía la misma integridad delante de Dios. Él siguió adorando a Dios, a pesar de todas las leyes o normas o decretos que se habían establecido. Él siguió adorando a Dios. Amén, hermanos. Y se llega el momento de prueba para él también. Y había un foso que dentro de ese hoyo habían leones hambrientos. Y este hombre fue lanzado, hermanos, a ese lugar donde por lo normal y la lógica aquellos animales tenían que haber devorado a este hombre. Pero llegó al lugar, fue lanzado, fue tirado ahí, y aquellos animales no le hicieron daño. Amén. Luego él dice que Dios envió a su ángel, ¿verdad que sí? Y tapó la boca de los leones y los libró de los leones. De tal manera que Hebreos, o la escritura a los Hebreos, cuando habla acerca de esto, dice que por la fe taparon boca de leones. ¿Qué es lo que movió a Dios a hacer semejante obra? La fe que estos hombres tenían. Amén, hermanos. Por la fe. Por la fe. Entonces, he venido hablando de ejemplos de esto, por lo menos 4
4 personas que hemos mencionado, que han vivido el Evangelio, que Dios quiere que todos nosotros vivamos. Amén, hermanos. Ese cristianismo que es para los cristianos, ese cristianismo que muchos pueblos han abandonado en este tiempo. Amén. Ese cristianismo que nos pone a prueba ante este mundo. Ese cristianismo que debemos de vivir y que Dios nos hace o nos somete a prueba para que nosotros entendamos en qué lugar estamos parados. Si en verdad amamos a Dios como decimos, o no le amamos tanto como decimos que le amamos a Él. Porque vuelvo a decir, en las buenas todos nosotros le decimos que lo amamos a Él, por todo lo que ha hecho Él, por todo lo bueno que ha hecho. Pero cuando vienen las cosas malas, que para nosotros nuestro criterio es malo, y que Dios está permitiendo, como que ahí retrocedemos y nos retractamos de lo que hemos dicho, de que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo Dios. Y que así como fue Dios en las buenas, también es Dios en las malas. Y que si las cosas no nos están saliendo como queríamos, Dios sigue siendo Dios y tiene las cosas bajo control siempre. Y que no hay diablo que pueda sobrepasar la autoridad de Dios. Que Dios sigue tomando o teniendo el control en todas las cosas. Y que el diablo sigue siendo un diablo derrotado, un diablo destruido, porque Cristo ya lo ha vencido. Gloria al Señor. Y que no hay Dios como el Dios que adoramos, y que no hay Dios como el Dios que predicamos, y que no hay Dios como el Dios que servimos, y que no hay Dios como el Dios ante el cual nos postramos para darle honras y glorias a Él. Sea bendito el nombre del Señor. La iglesia debe de entender esto. Amén, hermanos. Cuando te llega el momento de prueba, entiendes que Dios es Dios sobre todas las cosas. Cuando el desánimo quiera llegar a tu vida, entiende que Dios es Dios sobre todas las cosas y que no se va a agradar si tú vuelves atrás, y que no se agradará si tú retrocedes en el camino, y que no se va a agradar si tú desistes de buscarle a Él, de adorarle a Él y servirle a Él, porque Dios quiere que tú seas un soldado de Cristo. Él quiere que tú seas un hombre y una mujer valiente que pueda ante la adversidad caminar hacia el frente, no importando si a tu lado caen 1000 o a tu diestra o siniestra, donde caigan 10,000, no importa donde caigan, a ti no llegarán, porque Dios tiene el control. Porque Él quiere que en los valles de sombra y de muerte caminemos confiados en Él. En los momentos de oscuridad, de tinieblas que lleguen a la vida, Dios es poderoso para traer luz en medio de la oscuridad. Y que en medio de la tormenta, en un mar embravecido que es este mundo, Dios es poderoso para traer calma y traer paz en nuestro navegar. Amén, iglesia. Porque Dios es poderoso. Y Dios quiere que nosotros confiemos de esta manera en Él. Dios quiere que nosotros confiemos de esta manera en Él, como lo hicieron estos hombres. Amén, hermanos. Dios quiere que mantengamos la confianza en Él. Y quizás las cosas las veamos perdidas, y quizás las cosas las veamos imposibles, pero luego Dios nos recuerda a través de las Escrituras: ¿hay algo imposible para Dios? Responde tú, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Entonces, ¿por qué estar amedrentado? Amén. ¿Por qué no seguir confiando en Dios cuando Dios puede hacer las cosas? Aun cuando para nosotros esto ya esté perdido, para Dios no. Amén, hermano. Para María, Marta y aquellas amistades de ellas, Jesús había llegado tarde. Porque el muerto o el cuerpo del muerto se estaba descomponiendo ya. Y esto era lógico. Lo enterraron porque vieron el deterioro que había en su cuerpo. Por eso lo sepultaron. Porque esta es la ley que Dios ha establecido.
Del polvo eres y al polvo volverás. Amén, hermanos. Pero Jesús no llegó tarde. Ya todo estaba perdido para ellos, pero para Dios no. Dios los sacó de entre los muertos. Dios volvió a crear esos tejidos muertos, les dio vida nuevamente. Dios obró en el cuerpo de aquel hombre que ya llevaba días de estar muerto. Ya su sangre estaba descompuesta en su cuerpo. Y Dios regeneró el cuerpo de aquella persona. Porque Dios nunca llega tarde. Amén, hermanos. Dios nunca llega tarde. Porque para Él no hay imposible. Y entonces nosotros debemos de entender el cristianismo que Dios quiere que la iglesia viva. No es ese cristianismo acomodado. No es ese cristianismo de gente llorona, hermano, que por todo se queja. Y si va a llorar, llore delante de Dios. Yo siempre se lo he dicho. Llore delante de Dios. Póstrese delante de Él y llore todo lo que quiera, pero delante de Dios. Pero delante de Dios. Amén, hermanos. Porque el llorar tiene promesas. ¿Sí o no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso dice la Biblia. Así que Dios no nos prohíbe que lloremos, pero lloremos delante de Él. Lloremos delante de Él. Lloremos delante de Él. Pongamos delante de Él nuestra angustia. Hermanos, las quejas no tienen promesa. La murmuración no tiene promesas. El llorar tiene promesa. Amén. No le digo que usted no llore en los momentos de dolor o difícil. Sí podemos llorar, pero hagámoslo delante del Señor. Hagámoslo delante de Él. Que Dios traerá respuestas a nuestra vida. Téngalo por seguro, porque son promesas de Dios. El que llora recibirá consolación. El que llora será consolado. Amén, hermanos. Entendemos esto, pueblo. El cristianismo para los cristianos. Porque vuelvo a decir, muchos pueblos se han olvidado del cristianismo que debe de vivir. Este es el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Como lo vivió la iglesia primitiva, los hermanos del primer siglo, los hermanos del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo, y en todas las épocas de la iglesia han habido pueblos, han habido cristianos que han vivido el verdadero cristianismo que Dios quiere que vivamos. Amén, hermanos. Ustedes no son, o nosotros no somos los primeros en sufrir. Hay personas que han sufrido más que nosotros. Hay personas que han tenido que pagar con sus vidas por causa del Evangelio. Hay personas que han visto delante de ellos ver a sus familias asesinadas por causa del Evangelio y han seguido adelante. Amén, iglesia. Dios quiere que vivamos el cristianismo que estableció en las Escrituras. Y ejemplos tenemos para vivir este Evangelio. Si todos los cristianos en todo el mundo entendieran la vida cristiana, las iglesias no estuvieran como están. Amén, hermanos. Porque viniendo todos los cristianos, llenamos todas estas sillas que están acá. Viniendo todos los congregantes de esta iglesia. Pero no están los demás. Porque no han entendido algunos cuál es el cristianismo que debemos de vivir. Amén, hermanos. A muchos se les ha olvidado, quizás lo entendieron en un tiempo, pero se les ha olvidado el cristianismo que tenemos que vivir. ¿Están pasando luchas? Sí, pero compare las suyas con estos hombres de la Biblia. Compare las suyas, a ver si es igual, a ver si es lo mismo. Pregúntese si usted ha tenido que tomar las decisiones que estos hombres han tomado. Pregúntese si en verdad usted ha tomado la decisión correcta en el momento que ha sido puesto en prueba como estos hombres. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, tenemos ejemplos para seguir y vivir la vida o el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Cristianismo para cristianos. Le invito a ponerse sobre sus pies.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por nosotros. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias por su misericordia. Gracias por este momento, Señor amado, que tú nos has concedido en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la oportunidad de alabar